El perro junto al río. Hola gato macabro. Mi historia sucedió hace 8 años, cuando mi familia y yo vivíamos en una cabaña en medio de un denso bosque en Colorado. Tenía apenas 14 años, pero aún hoy, vuelvo a sentir el mismo terror que me recorrió esa noche. Mi perra, Aurora, era una mestiza de pelaje dorado y ojos color miel. Era mi compañera inseparable. Jugábamos entre los árboles, subíamos colinas y explorábamos cada rincón del bosque. Aunque ese invierno el clima estaba especialmente severo, Aurora y yo no dejábamos de salir, siempre con precaución de no alejarnos demasiado. Una tarde, mientras caminábamos por un sendero cubierto de nieve, Aurora se adentró en la espesura a perseguir algo que yo no alcancé a ver. La llamé, pero ella no respondió, siguió corriendo de forma desesperada y ladrando como si estuviera a punto de atacar a alguien. Poco a poco sus ladridos se perdieron en el bosque. Pasaron minutos que se hicieron eternos, y empecé a temer que se hubiera perdido. Con el corazón acelerado, regresé corriendo a casa para buscar ayuda. Mi padre y mi tía tomaron linternas y salieron conmigo a buscarla, confiados en que pronto la encontraríamos. Buscamos hasta altas horas, alumbrando con las linternas entre árboles. El ambiente a esas horas era de película de terror. El aire frío se colaba por cualquier rendija de la ropa, y lo único que rompía el silencio eran nuestros pasos sobre la nieve. Sin embargo, no hubo señal de Aurora. Exhaustos, regresamos a la cabaña sin respuestas. Esa misma noche, ya de madrugada, escuché un ladrido. Salté de la cama y me asomé por la ventana que daba al bosque. Sentí un frío que nada tenía que ver con el clima. Había una figura canina, inmóvil, con las orejas erguidas. Por un segundo, pensé que era mi perra, y quise gritar su nombre. Pero algo estaba mal, esa silueta estaba demasiado alta, como si se mantuviera erguida en 2 patas. Mi cerebro me decía que no podía ser Aurora. Y aún así, el ladrido era idéntico al suyo. Desperté a mi padre y se lo conté. Él salió con la escopeta, decidido a averiguar qué era aquello. Yo lo observé por la ventana mientras avanzaba con pasos temblorosos hacia la oscuridad del bosque. De pronto, se detuvo en seco y alumbró con la linterna algo entre la maleza. Fue entonces cuando sentí un escalofrío. La silueta se dio la vuelta y mostró unos ojos brillantes, casi blancos. Mi padre retrocedió y corrió de regreso a la cabaña. Entró pálido, con la escopeta temblando en sus manos. Apenas pudo hablar, pero me dijo que había visto a Aurora. O algo que se parecía mucho a ella, solo que más alta, con las extremidades torcidas. Eso que fingía ser mi perra inclinó la cabeza y dejó escapar un gruñido que se transformó en un sonido parecido a un lamento humano. Al día siguiente, decidimos continuar la búsqueda con más gente del pueblo. Un par de leñadores que conocíamos se unieron a nosotros, convencidos de que podían rastrear cualquier animal extraviado. A media mañana, encontramos a Aurora junto a un arroyo helado. El veterinario local, tras examinarla, dijo que había muerto hacía unas 2 horas. Sus ojos mostraban un terror indescriptible, y no tenía ninguna herida aparente que explicara su muerte. Volvimos a casa sin comprender lo que había sucedido. Sin embargo, lo peor llegó en la noche. Alrededor de las 9, escuché de nuevo el ladrido de Aurora, esta vez justo detrás de la cabaña. Mi padre y mi tía me pidieron que no saliera, pero el impulso de saber qué estaba pasando fue más fuerte. Abrí la puerta trasera y avancé un par de pasos en la oscuridad. Sentí que algo me observaba. Entre las sombras, distinguí una figura que recordaba el contorno de Aurora, pero era más alta, con las patas delanteras demasiado largas y el lomo arqueado. En cierto momento, se incorporó de forma casi humana y fijó sus ojos blancos en los míos. No pude moverme ni gritar. Por unos segundos, la criatura pareció estudiar mis rasgos con curiosidad. Luego se internó en el bosque con un salto inhumano, perdiéndose en la penumbra. Esa noche nadie pegó ojo. Mi tía, que siempre ha creído en leyendas antiguas, nos dijo que tal vez se trataba de un skinwalker, un ser que imita a los animales o a las personas para alimentarse de nuestra confusión y nuestro miedo. Sostuvo que lo mejor sería marcharnos y buscar protección en otro lado. Sin dudarlo, empacamos lo esencial y nos fuimos a la casa de unos familiares en un pueblo cercano. En los días que siguieron, mi padre trajo a un conocido que era guía en la zona. Él hizo algunos rituales nativos para sellar el terreno y, según sus palabras, mantener alejadas a las sombras hambrientas. Se dirigió al arroyo justo al anochecer. Insistía en que aquella criatura estaba ligada a la tierra, y que lo único que podía mantenerla a raya era sellar de algún modo el sitio donde murió Aurora. Levantaron un pequeño altar con rocas del arroyo y ramas del bosque. Encendieron un fuego purificador y recitaron oraciones. Aquel anciano me pidió mantener mi mente en calma. Si hay culpa o miedo, lo aprovechará, murmuró.
A partir de entonces nunca volvimos a ver a esa criatura. Pero incluso ahora, el recuerdo de aquel ser que usaba la apariencia de mi perrita se me viene a la mente. Me pregunto cuántas historias más de este tipo se habrán enterrado en esos bosques, sin que nadie se atreva a contarlas. Perro. O Nahual. Hola, gato macabro. Te escribo para compartir una experiencia que ocurrió en 2018 y que aún nos provoca escalofríos a mi familia y a mí. Esperé mucho tiempo antes de animarme a enviártela, pero creo que merece la pena contarla. Todo comenzó una mañana como cualquier otra. Mi hermana salió al baño, que se encuentra fuera de la casa, y de pronto la escuchamos gritar con desesperación. Según nos contó, había visto a un perro de pelaje negro con manchas blancas. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero lo aterrador era su tamaño. Se alzaba en 2 patas y medía alrededor de 1,70 m, demasiado grande para ser un perro normal. Además, estaba muy flaco, y su mirada reflejaba una mezcla extraña de tristeza y enojo. Al oír los gritos de mi hermana, mi madre salió a ver qué ocurría. Se encontró con la misma criatura parada cerca de la puerta. A pesar de lo raro de la escena, mi madre solo lo ahuyentó, pensando que tal vez era un animal callejero hambriento. Después de unos momentos, el perro se fue, y no le dimos más vueltas al asunto. Unas horas más tarde, mi madre y yo tuvimos que salir de casa, dejando sola a mi hermana. Pasado un rato, ella nos llamó con la voz temblorosa para contarnos lo que había sucedido. Alguien o algo tocó la puerta principal un par de veces, pero cuando mi hermana preguntó, ¿quién es?, no recibió respuesta alguna. Al repetirse los golpes, se armó de valor y abrió la puerta. Y en ese instante, el mismo perro trató de meter el hocico para entrar. Aterrada, mi hermana cerró la puerta de golpe. Cuando mi madre y yo regresamos, encontramos al perro echado junto a la puerta. Mi madre volvió a espantarlo con un grito, y así se fue nuevamente. Sin embargo, lo peor no ocurrió hasta la madrugada de ese mismo día. Nuestra casa tiene otra entrada trasera con una reja. Esa noche, escuchamos un llanto tan extraño que parecía una persona sollozando en lugar de un animal. Las bisagras de la reja crujían mientras el perro la mordía, como tratando de forzarla. Fue una imagen aterradora. Pensamos que sería una situación aislada, pero el incidente se repitió por 3 noches seguidas. Para el tercer día, mi madre ya estaba completamente harta. Con coraje, salió al amanecer y gritó algo que nunca olvidaré. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres entrar? Pues entra, a ver si así dejas de molestar. A continuación, abrió la puerta trasera, y el perro entró a la casa. Parecía nervioso, pero se movía con una inteligencia inquietante, como si estuviera inspeccionando cada rincón. Pasó por la cocina, por la sala y finalmente llegó hasta mi cuarto, donde se echó en la entrada, como si reclamara ese lugar para sí mismo. Mi madre y mi hermana tuvieron que cargarlo entre las dos para sacarlo porque simplemente no quería levantarse. Una vez fuera, el animal dio media vuelta y desapareció en la nada. Nunca más volvimos a verlo. Fue tan repentino e inexplicable que mi madre llegó a creer que quizás se trataba del espíritu de la madre del dueño anterior de la casa, como si hubiera venido a ver cómo estábamos. Pero mi hermana asegura que aquello sentía como las energías de un chamán o un nahual. Esas personas que según las leyendas pueden adoptar forma de animal para vigilar o acechar. Lo cierto es que jamás logramos descifrar qué fue exactamente. Solo sabemos que, durante unos días, un perro inquietantemente grande, que tocaba la puerta casi como un humano y lloraba como persona, irrumpió en nuestras vidas y se fue sin dejar rastro. ¿Tú qué piensas, gato macabro? ¿Era un simple perro extraviado con un comportamiento fuera de lo normal? ¿O acaso se trató de un nahual que decidió visitarnos y probar nuestros nervios? Sea lo que sea, a veces aún siento que su mirada afligida y a la vez llena de ira se clava en mí cuando recuerdo esas noches. Uso la piel de mi hermano. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que me cuesta mucho recordar, pero siento que debo compartirlo. Todo empezó cerca de una reserva navajo donde vivíamos mis padres, mi hermano pequeño y yo. Nos mudamos a esa zona cuando mi padre consiguió trabajo como profesor en la localidad más cercana. Era un lugar tranquilo,
rodeado de montañas y un bosque que se extendía hacia el horizonte. A mi hermano le encantaba jugar en el bosque, podía pasarse horas explorando y buscando piedras curiosas o rastros de animales. Yo siempre estaba pendiente de él porque se perdía con facilidad en su imaginación. Sin embargo, un día tuvimos un accidente terrible mientras regresábamos de un paseo en auto. Mi hermano no sobrevivió a ese accidente, y eso cambió nuestra vida para siempre. Pasaron algunos meses después de su muerte. Cada uno sobrellevaba el duelo a su manera. Mi padre apenas hablaba y mi madre se la pasaba encerrada en su habitación, llorando en silencio. Yo solía caminar por el bosque de vez en cuando, intentando sentirme cerca de mi hermano, aunque fuera un poco. Fue en una de esas caminatas cuando todo empezó. Era de tarde y el sol se filtraba tímidamente entre los árboles. De pronto escuché la voz de mi hermano, me llamaba por mi nombre, como solía hacerlo cuando jugábamos a las escondidas. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que seguí adelante, tratando de ignorar esa sensación. Pero la voz sonó otra vez, tan clara que me pareció imposible que fuera solo mi imaginación. El corazón me latía con fuerza mientras avanzaba entre los pinos, siguiendo ese eco. Fue entonces cuando lo vi, una silueta pequeña, como la de mi hermano, de espaldas. Llevaba la misma sudadera que usaba el día del accidente. Me detuve en seco, incapaz de respirar. La figura se giró lentamente y me miró. Su rostro estaba desencajado, con la piel estirada y sus ojos eran como dos cuencas vacías. Era como si alguien hubiera tomado la piel de mi hermano y la estuviera usando de disfraz. Aunque su boca se movía, no había gesto alguno, solo emitía una especie de murmullo agudo que se confundía con su voz. Salí corriendo de ahí, preso del pánico. Cuando conté lo que vi a mis padres, no me creyeron. Dijeron que estaba sufriendo por la pérdida y que podía ser un trauma, una alucinación. Pero yo sabía que no lo había imaginado. Unas semanas después, mi madre me despertó en mitad de la noche. Estaba histérica, con los ojos desorbitados y llorando sin parar. Me dijo que había visto a mi hermano detrás de la ventana que daba al patio y que, cuando salió a buscarlo, él corrió hacia el bosque, como jugando a que ella lo siguiera. Entró en un estado de confusión total, llamándolo por su nombre y gritando que él estaba vivo, que solo estaba herido. Mi padre trató de calmarla, pero mi madre no pudo contenerse. Salió de la casa a toda prisa, convencida de que podía alcanzarlo. Tardamos horas en encontrarla. Se había internado en el bosque y la encontramos apoyada contra un árbol, con la mirada perdida, repitiendo algo que no alcanzábamos a entender. Desde ese día, mi madre no volvió a ser la misma, se quedó como sumida en otra realidad, balbuceando que vio a su hijo con su misma ropa, pero con un rostro espantoso. La situación se volvió tan insostenible que mis padres terminaron separándose. Mi padre la culpaba por sumirse en la locura, y ella lo acusaba de no creerle. Yo, por mi parte, no quería continuar viviendo en ese lugar. Todo me recordaba a mi hermano. Y a eso que parecía haber robado su apariencia. Finalmente, decidí irme y no volver jamás. Arreglé mis pocas pertenencias y me alejé de aquel pueblo. Hasta el día de hoy, no sé exactamente qué era lo que vi aquella tarde en el bosque, ni lo que mi madre persiguió entre los árboles. Un amigo de la zona con sangre en abajo me dijo que quizá era un skinwalker, una criatura capaz de tomar la forma de quien sea, incluso de nuestros seres queridos perdidos. No quiero descubrirlo. Solo sé que mi vida cambió para siempre. Y aunque a veces trato de pensar que solo fue un mal sueño, aún puedo escuchar la voz de mi hermano llamándome en las noches de luna llena, como si me invitara a entrar de nuevo en ese bosque silencioso. Pero no pienso regresar. Nunca. Mi abuela habló dos nahuales. Hola, gato macabro. Espero que estés muy bien. Quiero contarte una historia que mi abuela siempre nos cuenta con un tono serio y lleno de detalles. Es una historia que ocurrió hace muchos años, cuando mi mamá apenas había nacido. En ese entonces, mis abuelos vivían en una casa pequeña, rodeada por un denso bosque. No había vecinos, solo árboles que se mecían con el viento y un silencio abismal. Mi abuelo trabajaba largas horas lejos de casa, y mi abuela se quedaba sola con el bebé. Una noche, después de acostar a mi mamá en su cuna, mi abuela sintió algo extraño en el ambiente. No podía dormir. Algo no estaba bien. Primero escuchó un crujido leve, como si algo se moviera entre los árboles. Luego, los sonidos se volvieron más fuertes, como si alguien o algo caminara cerca de la casa. Mi abuela se asomó por la ventana, pero no vio nada. Sin embargo, el ruido no cesaba, y ahora parecía venir del patio trasero. Armándose de valor, salió al patio con una lámpara de aceite en la mano, buscando la fuente de aquel ruido. Fue entonces cuando los vio.
Eran dos perros enormes, más grandes de lo normal, con un pelaje oscuro como la noche. Pero lo que más aterrorizó a mi abuela fueron sus ojos, brillaban con intensidad antinatural. Y sus bocas. Sus bocas formaban unas sonrisas perturbadoras, casi humanas. Los perros se quedaron inmóviles, observándola fijamente. Mi abuela sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Algo en esos animales no era normal, no eran perros. Sintió que debía huir, y lo hizo. Corrió hacia la casa y cerró la puerta con llave. La puerta era de vidrio, así que todavía podía verlos. No pasó mucho tiempo antes de que los perros se acercaran a la puerta. Primero caminaron lentamente, como si disfrutaran de su miedo, y luego comenzaron a rascarla con fuerza. Sus garras hacían un ruido horrible al arañar el vidrio. Parecía que en cualquier momento la puerta se rompería. Desesperada, mi abuela corrió hacia la sala donde estaba mi mamá. La tomó en brazos y comenzó a rezar, sosteniendo un crucifijo que tenía en la pared. Lo levantó alto y rezó con todas sus fuerzas, pidiendo protección. En ese momento, algo extraño sucedió. Los perros comenzaron a reírse. Sí, reírse. Un sonido grave, como dos ancianos, que resonaba como un eco. Pero mientras más fuerte rezaba mi abuela, más incómodos parecían los perros. Sus risas se convirtieron en gruñidos, y sus ojos, aunque seguían brillando, comenzaron a perder intensidad. Finalmente, después de unos minutos, los perros se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad del bosque. Esa noche, mi abuela no pudo dormir. Cuando mi abuelo regresó al día siguiente, le contó lo sucedido, pero él no le creyó. Seguramente fue tu imaginación, le dijo. Sin embargo, mi abuela lo llevó hasta la puerta de vidrio y le mostró las marcas. Las garras habían dejado profundas raspaduras en el vidrio. Fue entonces cuando mi abuelo se preocupó. No dijo mucho, pero en los días siguientes comenzaron a buscar otra casa. Poco tiempo después, se mudaron, dejando atrás esa pequeña casa en medio del bosque. Mi abuela siempre dice que fue lo mejor que pudieron hacer, porque algo oscuro habitaba en ese lugar. Gracias, Gato Macabro, por leer esta historia. Espero que a ti y a tus seguidores les cause tanto terror como a mí cada vez que mi abuela la cuenta. El nahual en la vereda. Hola, Gato Macabro. Te comparto esta historia de manera anónima, esperando que la puedas narrar en tu canal. Eran cerca de la 1 de la madrugada cuando mi jornada de trabajo llegó a su fin. Sentí el agotamiento en cada músculo, así que decidí marcharme antes que mis compañeros, quienes se quedaron conversando. El camino a casa siempre me resultaba familiar, pero esa noche traía un presentimiento extraño. Tenía un miedo intenso. Para llegar a mi hogar, debía cruzar un río donde no existía puente alguno, solo unas piedras puestas a modo de sendero improvisado. El murmullo del agua al chocar contra las rocas me llenaba de tensión. La oscuridad era profunda, pero me guiaba por la luz tenue de la luna. Al fin logré atravesar, cuidando no resbalar al río. Entonces, al volver la vista hacia la vereda que continuaba más allá, lo vi. Era una criatura de tamaño y forma grotesca, imposibles de describir con exactitud. Sus rasgos recordaban vagamente a un ternero, en vez de pezuñas tenía muñones que arañaban la tierra. Tenía una cabeza y orejas similares a las de un perro, aunque deformadas, y de su espina dorsal emergía una cola, parecida a la de un caballo, erizada como si algo la hubiera enloquecido. Esa cosa avanzaba torpemente por las piedras, como si también buscara cruzar el río. De pronto, como si se tratara de una muy mala y macabra broma, se detuvo y, notando mi presencia, se giró en mi dirección. Sus ojos eran dos hoyos oscuros, dejando el ambiente aún más sombrío. Sentí que mi respiración se detenía y el corazón latía a toda velocidad. Una fuerza aterradora me clavaba al suelo, incapaz de dar un paso atrás. Tenía tanto miedo que no podía moverme. Como si la criatura disfrutara de mi miedo, se sentó en mitad de la vereda, sin apartar esa mirada horrenda de mí. Aquellos segundos se volvieron eternos. Ni siquiera podía apartar la vista de su figura antinatural. De la nada, escuché a lo lejos el ruido de una motocicleta. La bestia, alertada por el ruido, se incorporó con brusquedad y se lanzó de vuelta hacia el río, saltando entre las piedras mojadas en sus dos patas traseras. Fue justo entonces cuando mis compañeros aparecieron, todavía a cierta distancia, y alcanzaron a verla desaparecer en la oscuridad. Yo seguía paralizado, tratando de asimilar lo que mis ojos acababan de presenciar. Aún hoy, esa imagen me persigue. Aquellos ojos, el cuerpo retorcido, la forma inhumana. Sé que jamás olvidaré aquella noche. Los susurros del río y la luna silenciosa me recuerdan.
lo aterrador que son los nahuales. Gracias por leer mi relato, gato macabro. Espero que se mantenga en el anonimato.